¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Rafael Narváez, activista de derechos humanos. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Un abrazo, Gregorio. Este 10 de diciembre se celebró un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es la situación en el país de los derechos humanos? En primer lugar, precisar muchas cosas. El Estado está en la obligación de proteger, de promocionar, difundir, resguardar los derechos humanos y por supuesto que ese 10 de diciembre los activistas hacemos un balance del comportamiento del Estado, los poderes públicos, hacia lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Declaración Universal de Derechos Humanos, 70 años. Surge por la justicia que aparece a través de varios hombres, varios países, de reparar el daño al ser humano que fue flagelado en la Guerra Mundial, y Venezuela ha suscrito pactos internacionales en materia de derechos humanos. En este país, en nuestro país, nuestra patria, lamentablemente el balance es negativo. En primer lugar porque cuando hacemos un balance de lo que es el derecho a la alimentación, que es un derecho fundamental donde el Estado está en la obligación de establecer políticas económicas para que cualquier contingencia social que se presente, auxiliar, oxigenar, combatiendo el enemigo más grande de la economía, que es la inflación. Los alimentos son escasos en el país. Las proteínas están por las nubes. Un kilo de carne, 1.200 bolívares. El kilo de pollo, 950 bolívares. Y ahí te bajan a las proteínas, calorías, pero cuando te vas a la hortaliza es incomparable. Entonces, la gente no le alcanza el salario a pesar de los aumentos porque la inflación convierte el salario en sal y agua. Ese derecho humano fundamental está vulnerado. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la salud. ¿Cuántas personas hemos visto fallecer por falta de medicamentos, la salud pública en el suelo? Cuando se va la luz, se va el agua y el quirófano no tiene mantenimiento. Es decir, ¿qué nos pasó en esa materia? La salud es un derecho en donde el Estado está obligado a establecer a través del rector de la salud, que es el ministro de Salud, que han pasado mucho, pero pareciera ser entonces que no les duele lo que está pasando. ¿Cuántas mujeres parturientas han dado a luz a un niño que no merece dar a luz en una sala de espera, por ejemplo, como el hospital de Oropesa, Seguro Social, y muchos hospitales en Anzoátegui, cuando neonatos no han muerto? Y a veces no se nos llega al corazón, el sentimiento de que ellos tienen derecho y no buscamos un punto de encuentro para ver qué pasa allí. Los medicamentos. En el caso, por ejemplo, nosotros formamos el movimiento en favor de las víctimas de pacientes crónicos. Diálisis. 60 personas han perdido la vida. ¿Por qué? Las máquinas dializadoras no tienen filtros de insumos. El caso, por ejemplo, de Guárico, hay 18 paralizadas. El caso de Anzoátegui. El caso del Zulia, el párroco que murió en Barquisimeto. En segundo lugar, los hipertensivos. ¿Cuánto cuesta 30 pastillas para hipertenso? Que si no la toman, puede tomar el riesgo, según los expertos en materia de salud, accidentes cardiovasculares. Bueno, una millonada. O compran el hipertensivo o comes. ¿Cuánto no cuesta dializarse? ¿Cuánto no cuesta en el caso de los pacientes con cáncer? Los niñitos que están en JM de los Ríos. Esos niños, cuando tú hablas, porque he hablado con esos niños, afloran una sonrisa, buscando un mecanismo que el Estado le dé la posibilidad de un poquito más de vida. Y cuando vemos el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la diabetes. Es decir, cuando faltan medicamentos, los hospitales no tienen mantenimiento. ¿Cuántas larga cola están en el Padre Machado? Los oncólogos no tienen cómo trabajar. Entonces, tú te preguntas, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué perdimos la sensibilidad? ¿Por qué no establecemos prioridades? Y cuando revisamos el derecho a la vida, los delincuentes asesinaban a 2 peloteros Grandes Ligas, a la H. Castillo, que es de Guárico, un paisano, y a Balbuena, que acariciaban el mundo de las Grandes Ligas con esfuerzo, con trabajo. Y entonces de noche, los delincuentes, porque todo el mundo sabe, la vía de Oriente, Caucagua, lo que es Barlovento, esa vía, lo que tiene que ver con las otras vías, el AMPA la tomó, y el Estado sabe que el AMPA está tomando allí, los atracan, los asaltan. Bueno, murieron esos venezolanos. Pero también entonces vemos las detenciones arbitrarias, el derecho a la libertad, que es el segundo derecho humano universal después de la vida. ¿Cuántas restricciones no ha tenido el ser humano? ¿Cuántas personas nos manifestaron en el año 2017? ¿Cuántas personas están retenidas sin orden judicial? En Venezuela hay 2 figuras para tener a una persona. En flagrancia comete el delito en caliente,
el oficial de policía toma la información, hace el acta policial, le informa a las 12 horas al Ministerio Público, el Ministerio Público en 48 horas hace la audiencia de presentación con un debido proceso, derecho a la defensa. Y la otra parte, yo, juez de control, tengo conocimiento de un hecho punible, le doy la orden al Ministerio Público con una sustanciación de la visita domiciliaria y hay el allanamiento. No, aquí están los detenidos tranquilamente. Hay 17 personas con boletas de excarcelación en la sede del SEBIN. Entonces, cuando tú ves que se restringe el derecho a la libertad, que cuando hay testimonio de mucha gente excarcelada, cuando el Estado no siente en el alma, cuando esos testimonios hablan de tortura, condenado a la ley especial de tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, legislada por el Estado venezolano. Y por supuesto que son crímenes de lesa humanidad. Cuando se habla de tratos crueles, inhumanos, cuando te detienen, cuando el Cuerpo de Seguridad del Estado no tiene miramiento. Entonces, hacemos un balance, lamentablemente, y la aspiración mía es que el Estado corrija. Las víctimas han tenido que ir a otras instancias internacionales, pero ahí no ha pasado nada. A eso iba precisamente y lo atajo ahí porque nos queda un minuto y no quería despedir la entrevista sin consultarle. En la comunidad internacional, en el plan internacional, ¿se está haciendo algo en torno a la defensa de los derechos humanos no solo en Venezuela, sino en el continente y en el resto del mundo? Bueno, hay muchas resoluciones y el Estado está obligado a acatarlas. Son resoluciones de exhortación, de hacer una reflexión de lo que pasa en materia, por ejemplo, de detenciones arbitrarias, tratos crueles, torturas inhumanas. El Estado se salió hace 2 años de la Corte Interamericana, que es el único tribunal que existía, donde a través de nuestros pactos teníamos que tener un acatamiento del sistema interamericano, la OEA, pero se colocó en una curul derechos humanos de la ONU, Naciones Unidas. ¿Y cuántas resoluciones no han salido? En Ginebra han exhortado, incluso están planteando la venida aquí una comisión, insisto, no para intervenir a Venezuela, no, es que aquí no ha habido respuesta y las víctimas han tenido que ir a instancias internacionales que ha sido una situación muy lenta. Bueno, el jefe del Estado, antiguo colega parlamentario, ¿verdad?, plantea que bienvenida Bachelet. No es Bachelet, es una comisión que a mí me da pena como activista de derechos humanos que venga una comisión del exterior cuando tenemos ahí un fiscal general, luchador incansable, formado académicamente con nosotros, que hicimos un trabajo espectacular y que hoy en día es fiscal provisorio nombrado por la Asamblea Constituyente, que conoce la materia, que sabe lo que pasa en Venezuela. Entonces, en vez de traer una comisión, que nosotros nos reunamos y hago el planteamiento aquí, quienes estuvimos en esa época, Walter Márquez, Enrique Ochoa Antibla, Emil Villegas, todos esos amigos que trabajan juntos, vamos a reunirnos, vamos a ver si en la tumba hay torturas, vamos a ver si en el Ilcoy hay tortura, vamos a ver si en Paceroso hay tortura, vamos a oír el testimonio de las víctimas. Esa es nuestra razón que hicimos hace durante mucho tiempo, 35 años. Pero entonces cuando el fiscal no actúa, que es el garante de la legalidad y el debido proceso, el guardián de los juicios justos y, por supuesto, garante de derechos humanos, no actúa, cuando un defensor, que por supuesto ahí estuvo Tarek William Saab, Vladimir Villegas, asomando ideas maravillosas, es un refugio para las víctimas. ¿La defensoría existe o no existe? También lo invitamos que hagamos un recorrido por todos estos derechos humanos, para ver cómo corregimos esta materia. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias. Nos acompañó Rafael Narváez, activista en derechos humanos, en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos.